cuando uno se va directamente a una entidad bancaria y no tiene conocimientos, es un poco como la guerra de David y Goliat. Siempre me hacen la misma pregunta. Yo que lo necesito más, ¿por qué a este tío le dan más facilidad, le dan más financiación, le dan un mejor tipo de interés? Que en este país tenemos un grave problema de que no nos enseñan economía en el colegio, nos enseñan cuántos ríos tiene España, que a lo mejor te interesa más o menos, pero deberían de enseñarnos algo de economía. Que antes con una nómina de 900 euros podías acceder a una vivienda. Si te daba el rato, entraba. Ahora ya estamos hablando de sueldo mínimo interprofesional. ¿Cuánto puede ser? ¿1.100, 1.200? Claro. No se miraba ratio, daba igual, Nada, el precio, estaba todo tasación. Claro. El que hace la ley hace la trampa. Siempre existe ese tasador que te da un valor que no es real de mercado. ¿Qué pasó? Pues que hicieron 1.800, la más gorda condición. Hola, buenas, bienvenidos al primer podcast de Forward, donde trataremos temas de economía, de actualidad hipotecaria. Profundizaremos también en temas políticos y sobre todo problemas reales de la gente. ¿Vale? Estoy aquí con dos profesionales del sector, como son Antonio de Alvarado y Sergio Zambrano. ¿Vale? Bueno, pues el tema del podcast se va a estructurar en más o menos en 3 fases. Hablaremos hoy un poco de inflación, evolución del salario respecto a la vivienda. Y trataremos temas como la paridad, el peligro de un banco central de un país que genera devaluación de esa moneda, cómo esa inflación puede robar tus ahorros, tu calidad de vida. Bueno, eso va a ser un poco principalmente. Doy el turno de palabra a Antonio. Pues sí, te comento bien. Muchas gracias por haberme invitado, obviamente. Ya te digo, tenemos un problema aquí en muchos aspectos que está bien que la gente de nuestro entorno, incluso la gente de nuestra edad, sepan, porque yo quiero también, y si tengo la suerte de ser invitado otras más veces, de poder contarle a la gente en su idioma qué es lo que está pasando, ¿no? Pues leemos en las noticias todos los días algo nuevo, pero muchas veces nos suena chino, ¿no? Entonces también queremos ayudar a que la gente sepa de qué trata esto. Claro, eso vamos a hablar un poco también del tema del Euribor, ¿no? Que la gente no entiende, se piensa que es como la bolsa, que trata un poco como oferta y demanda, es algo que ni mucho menos. ¿Por qué sube el Euribor, no? Pues vamos a ver un poco todo eso. Sergio, ¿quiere...? Sí, Javier, antes de nada agradecerte de haber contado con nosotros para nuestro primer podcast. Y nada, comentar un poco, nosotros somos los 3 expertos en el sector hipotecario y tratamos directamente con las primeras entidades bancarias y sabemos un poco lo que ellos piensan cuando un cliente, a lo mejor de nuestro perfil, van a pedirle una hipoteca. Van a pedirle una hipoteca y a lo mejor se abren sinceramente a contarle toda su intención sobre sus ideales, su proyecto y demás, y tenemos que tener en cuenta los conceptos que ellos tienen en cuenta para autorizar o no autorizar la hipoteca o productos de inversión y demás, que al final cuando uno se va directamente a una entidad bancaria y no tiene conocimientos, es un poco como la guerra de David y Goliat. Van los clientes sin tener ese conocimiento, pensando de que ese banco que le ha llamado para ofrecerle un tipo de producto u otro es porque le tiene aprecio, y no es así. Al final es porque esos bancos también son captadores de clientes, son comerciales, y muchas veces no saben cuánto los clientes necesitan de que lo acompañe un experto del sector para defenderlo en todas esas matices que... Claro, a mí me ha pasado a veces que algún cliente no entiende por qué a un perfil de una persona que cobra más dinero que otra, tiene mejor perfil, o un funcionario quizás, ¿no? Que tiene más estabilidad, le ofrece mejores condiciones a él que él, ¿no? Esa gente siempre me hace la misma pregunta. Yo que lo necesito más, ¿por qué a este tío le dan más facilidad, le dan más financiación, le dan un mejor tipo de interés? Claro. Todo se mide por el riesgo que asume la entidad a la hora de conceder esa hipoteca. Pero es cierto, Javier, que cuando hablo tenemos, siempre hablo en general, tenemos el convencimiento, porque os habrá pasado también, como me pasa a mí, que viene un cliente y nos pregunta, incluso amistades,
¿qué banco está dando mejores hipotecas? Claro. Y es que no hay un banco que esté dando mejores hipotecas. Si no, porque los otros no existirían. exactamente, resulta Sí, que bueno. cada cliente tiene sus circunstancias personales, económicas. Sí, pero sí es verdad que algún banco se nichea más por dar mejores condiciones, a mejores perfiles. Hay otros bancos. Que lo digo en personas del mismo estatus social, vamos a decirlo así, que en una conversación con una cerveza dicen, a mí me han dado esto, cuando a lo mejor nos está contando por qué le están dando eso. Claro. Claro. Sí, sí. O a lo mejor hablamos con algún cliente y le decimos, oye, mira, pues por tu perfil económico, tu estabilidad laboral, tu perfil social, familiar, etc., lo máximo que se puede conseguir son estas condiciones. Y al tiempo te llaman y te dicen, no, pero a mí me han ofrecido esto que tú me dijiste que me iban a ofrecer, algo mejor, y me lo han ofrecido. Claro. ¿Cuánto finalmente has aportado a esa operación? ¿Qué garantías le has dado a ese banco? No son las mismas que me dijiste a mí cuando te hice ese asesoramiento, ¿sabes? Totalmente. Al final el banco lo que quiere es sacar rentabilidad. El banco al final es una empresa que lo que hace es vender dinero y lo que quiere es tener seguridad de recobro. Cuanto más seguridad de recobro, menos interés le genera ese dinero que presta. Vale, nos hemos ido un poco por las ramas, vamos a después a meter un poco más en este asunto. Vamos a empezar hablando por qué es la inflación. ¿Qué es para vosotros la inflación? Como he dicho, a mí me gusta explicar las cosas para que todo el mundo lo entienda. Yo no sé si mi cámara es esta, yo miro todas y alguna me captará. Entonces, la gente escucha en la noticia, por ejemplo, ¿no? La inflación está a un 3, a un 2, a un 4%. Y la gente piensa, bueno, eso no es nada, ¿no? Es poco porcentaje, no me influirá mucho. ¿Cuándo lo nota realmente la gente? Cuando ve la factura del gas, cuando va a comprar al supermercado, cuando va... Parece que es poco, pero no es poco. Claro. O sea, al final, de tus cuentas mensuales, dices, coño, esto es un dinero. Pero que cuando lo ven en la tele, claro, suena inofensivo. Hasta que realmente te das cuenta de qué supone. Claro, esa inflación básicamente es la pérdida de poder adquisitivo que se provoca principalmente por la emisión monetaria, ¿no? Porque los gobiernos, bueno, he visto algún comentarista en algún programa que dice, por ejemplo, las pensiones están garantizadas porque el gobierno puede imprimir dinero y con eso pagar las pensiones. Claro, Eso provoca una hiperinflación, que ese dinero que tanto te ha costado ahorrar, de repente no vale nada. Es como ese impuesto silencioso que se te aplica a tus ahorros. Que cada vez que se produce una inflación de X porcentaje, tu dinero vale menos. Tú antes con 50 euros te comprabas prácticamente el Mercadona entero. Ahora con 50 euros... Esos anuncios de cadena conocida, que no sé si puedo decirlo o no, pero esas cadenas de llena tu carro por 30 euros, ¿dónde ha quedado eso? No, eso Claro, ya- ahora eso con sí que 30 digo. de papel higiénico. con 30 euros un suavizante y 1 kilo de carne, o sea, Claro. Vale. ¿Por qué se produce esa inflación? ¿Por qué creéis que se produce esa inflación? Esa inflación se produce porque al final eso está todo controlado por los bancos centrales, los cuales hacen que se consuma más o menos. A nosotros nos tratan, hablando peculiarmente, como ganado, ¿vale? Y ellos son los que hacen que bajan el tipo de interés para que nosotros consumamos más o suben los tipos de interés para que dejamos de consumir. Todo eso hace de que cuanto más demanda, más caro se pone la oferta. Claro, eso es como un mecanismo que tienen los bancos centrales de controlar regular, de regular esa inflación. Claro. Pero esa inflación, principalmente, ¿por qué se produce una inflación o una deflación, por ejemplo, ¿no? Una deflación, pues entiendo yo que se produce sobre todo cuando hay una salida de divisas, ¿no? Estados Unidos ha tenido alguna que otra deflación en la época, por ejemplo, del narcotráfico colombiano, porque era una salida de divisas hacia Colombia espectacular. A Estados Unidos entiendo yo que no le picaba tanto el tema del narcotráfico, sino la salida de divisas. ¿Vale? Entonces, y esa inflación se produce cuando, por ejemplo, ahora mismo con el COVID-19, pues se han tenido que emitir dinero para pagar cosas. Claro, esa es la palabra, me encanta emitir, ¿no? Claro, emitir es imprimir. Claro, es imprimir. Sí. Pues a eso digo, pero es la forma bonito, cuando lo dice la televisión, no suena mal.
No, Cuando en el ámbito social, nivel medio, y que en este país tenemos un grave problema de que no nos enseñan economía en el colegio, nos enseñan cuántos ríos tiene España, que a lo mejor te interesa más o menos, pero deberían de enseñarnos algo de economía. Eso daría para otro tema, Sergio, perdón que te interrumpa. Sí. Pero es que, claro, todos sabemos que evidentemente es porque nos interesa. Me interesa, claro. Pero, por ejemplo, cuando dice la gente, bueno, pues yo no sé, lo fácil que sería imprimir más dinero. Claro, cuanto más dinero haya, menos vale ese billete. voy a contar un par de datos que yo tengo por aquí de otros países. Nosotros ahora hemos entrado en la Unión Europea, no existe ya el Banco Central Español como existía antes con la peseta. El Banco Central Europeo regula todo eso. ¿Qué ha pasado con países que sí tienen ese Banco Central de determinado país, no? Pues mira, voy a contar por ejemplo el caso de Venezuela, ¿no? Claro. En Venezuela, en el año 2000, un euro correspondía a 0,84 bolívares era un euro. ¿Sabríais decirme a día de hoy cuántos bolívares es un euro? Ni idea. Exactamente no sé el dato, bien. 216. Claro. ¿Por qué creéis que ha pasado eso? Pues la impresión de billetes como si no hubiera un mañana. Claro, Problema emitimos. claro, eso es un apagafuego. Apagas el fuego instantáneo, pero generas un problema posterior. Con el peso, por ejemplo, con el peso argentino también ha pasado lo mismo. 0,92 pesos argentinos en el año 2000 era un euro y a día de hoy estamos en 53 y pico, no sé ahora mismo decirte, 53 y pico pesos es un euro. En países como Venezuela y Argentina se paga en euro, porque pagar en pesos es que eso es súper volátil y cada día fluctúa. Y seguramente será algo más, Javier, porque ya te digo, tengo muchos amigos argentinos, he tenido la suerte de conocer a Argentina, lo digo por si algún argentino da con este vídeo y lo ve, que es que, bueno, ellos tienen que si el... En fin, tienen varias formas de cambiar su moneda. Es decir, regulada, no es el oficial, tienen otro aparte que si el blue... entonces puede que incluso la inflación todavía sea mayor que ese dato que has dado. O sea, es una auténtica locura. Seguramente sea mayor, estos son datos oficiales, tal, que luego eso esa moneda... Como realmente están, ¿no? Claro, ese tipo de temas es lo que hace cuando a lo mejor nos llega un cliente de un perfil alto que tiene unos ingresos medios altos, pero cobra en moneda que fluctúa mucho. Tú hablas de una hipoteca multidivisa, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? O cualquier tipo de cliente para cualquier producto bancario, ¿vale? Que dicen, ¿cómo que yo con los ingresos que tengo, el banco no se fía de mí? Pues no se fía de ti, no por tu persona. Sí, yo tuve un colombiano, sí. No se fía de ti por la moneda en la que cobras. Sí. ¿Sabes? Porque si la moneda fluctúa mucho, lo que hoy es mucho, mañana no vale nada. Claro, Sergio, y aparte lo que dices, habrá pasado también, obviamente, porque aquí todos vivimos las mismas circunstancias. Ahora profundizamos un poco más en eso, ¿vale? En el tema de el precio de la vivienda y los salarios en España. Ahora me gustaría analizar la relación entre el Euribor y la inflación. ¿Por qué sube el Euribor? ¿Por qué baja? ¿Qué tiene que ver eso con la inflación? ¿Tú sabrías explicarme por qué, Antonio? El Euribor sube, como bien has dicho, Javier, está controlado por Europa, ¿no? Y en fin, cuando hay mucha demanda de algo, De consumo. suben el Euribor para hacer, claro, que con un precio del dinero tan caro, a la gente se le quite las ganas de comprar. ¿Por qué subió en 2022 el Euribor? Por la cantidad de demanda. De hecho, lo viví plenamente porque recuerdo que 2021 fue un año que empezaron, o sea, una actividad tremenda en el mercado inmobiliario y era lógico. Mucha gente, o sea, te podría decir, muchos casos que al menos yo tuve eran vendedores que vendían para comprar. ¿Por qué? Estaban en pisos de X metros cuadrados, no tenían terraza, mucha gente... Tenía mucho tiempo para pensar. Claro, Mucho tiempo para entonces, pensar. con el COVID me dijeron, mira, prefiero vender esto y no algo que tenga terraza.
sacrificando vivir en una zona más céntrica, aunque sea en un pueblo, y eso hizo que la demanda, si ya había una demanda concreta sobre compraventa, hizo que todavía eran más compradores. Lo que ha dicho Sergio, oferta-demanda, sube el precio. Claro, eso coincide además con una hiperinflación que hubo justamente en ese año, que fue del 8 y pico, creo que 8,4. Exactamente, había un 8, un torno al 8%. ¿Qué pronto lo controlan? Claro, sube al 8,4, pues rápidamente subimos el precio del dinero para estabilizar todo. Y se ha estabilizado, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque realmente se ha estabilizado, pero la vivienda ha subido. La vivienda ha subido. Sí, ha subido, pero eso, sube prácticamente un 2% mensual, es una barbaridad. Pero el tema vivienda es otro tema muy peculiar, porque claro, aunque vaya directamente relacionado con la inflación, también tenemos que tener en cuenta el problema de vivienda que existe en este país. Que aquí existe mucha vivienda que dicen que falta construcción. Es cierto que falta construcción. Pero también hay mucha vivienda vacía de fondos extranjeros que, como saben, han sabido que no era el momento para vender, preferían esperar y ganar dinero con ese inmueble cerrado, y cuando fuese el momento ponerlo a la venta o ponerlo al alquiler. Yo no estoy de todo de acuerdo así. Yo creo que esos inmuebles no se ponen a la venta no porque el fondo desespera, sino porque hay mucha burocracia de por medio a la hora de un inmueble de un fondo ponerlo a la venta. Muchos se encuentran ocupados, ¿no? Y dificulta eso, porque un inmueble de un fondo, de un banco ocupado, ¿cuántos años hasta que eso se libera para poderlo poner a la venta? Es cierto, Javier, pero además, yo es que tengo un dato, y ya te digo, no quiero decir entidad porque tampoco quiero que nadie se ofenda, pero es una entidad muy conocida a nivel nacional, que es estamos hablando de la top 5, que solo en Sevilla tiene 5.000 viviendas ocupadas. Ocupadas. Tiene 5.000 y pico de viviendas en su propiedad, no ocupadas. Perdón, ocupadas lo mismo son 150 o 200. No. ¿Por qué no las sacan? Porque también especulan con ellas. Si ahora mismo saca las 5.000 viviendas, el precio baja, pero cae en picado. Claro. Por esto es lo que estamos hablando de la oferta y demanda. Está claro que la mayor inmobiliaria que hay en España son los bancos y los fondos. O sea, eso está claro. Pero yo creo que es más esa burocracia. Igual hay que hacer una subasta, preparar una subasta pues requiere tiempo. Y no facilitar. Y la ocupación de viviendas de bancos, quizás la vivienda de particulares no se ve tan afectada. Pero las viviendas de bancos, de fondos, es que conozco muchos casos. Pero el tema y también, Sergio, perdona, sí. Otro problema, independientemente de las propiedades que tengan o no las entidades bancarias, como bien decía Sergio, hace falta construir. Entonces, yo no recuerdo el dato exacto, pero estamos hablando que decía que de aquí a los próximos años hay una demanda que necesitaríamos 600.000 viviendas, que no es moco de pavo. O sea, para abastecer la demanda que hay de viviendas, harían falta 600.000 viviendas. Es una auténtica locura, no tiene sentido. El tema construcción también está muy regularizado, todo el tema documental, de permisos de construcción y demás, que también, si se limara toda esa burocracia que existe para la constructora para poder construir, el tema no está en ayudar al consumidor, que sí, pero que si tú ayudas al que construye, al promotor, tú podrás hacer que eso se construya más, y cuando se construya más habrá más oferta, y al haber más oferta los precios se regularizarán. Sí, está claro que hay que liberar un poco de suelo. Luego a la hora de liberar suelo hay una especie de normativa. Nosotros, por ejemplo, estamos llevando una promoción de viviendas en San Juan del Puerto, que la normativa establece que ciertas viviendas que hace la promotora que vaya a construir eso tiene que destinarse a VPOs, y ciertas viviendas, o sea, cierta parte del terreno también tiene que prácticamente donarse al ayuntamiento. No sé bien qué porcentaje era. Eso hace que el sector sea menos atractivo. Si tú ese sector, en este sector se gana dinero y es muy remunerado, todo el mundo va a entrar y se va a generar una competencia, seguramente los precios bajan. ¿Qué ocurre? Que cada vez se hace el sector menos atractivo, hace más burocracia y más impedimentos a la hora, y eso hace que precios disparados. Lo que no es de recibo, Javier, que haya VPOs
aquí en Andalucía, que todos la conocemos, pues todos tenemos operaciones de ese tipo, que estén, y digo la cifra concreta de clientes que he firmado hace cuestión de semana, 243.100 euros. Una vivienda de protección oficial en Andalucía. Y más, la zona del campo. Entonces, me consta que la promotora realmente no ha tenido mucho más. Es que no ha ganado dinero. No tiene más. ¿Por qué creéis vosotros que ha subido tanto el precio de construir un edificio, de hacer tu casa? Lo achacaría a 2 puntos importantes. El primero es, y lo comentábamos fuera de cámara, el primero es, como dicen la burocracia, todos los costes, tasas, en fin, todo lo que quema los materiales. Materiales súper importantes. Y añadiría la extra, que es la mano de obra. Claro. La falta de mano de obra, no que antes era un sector que el obrero, pues, o sea, sobre todo la mano de obra, el que pone el ladrillo, antes cobraba el salario mínimo. Ahora ya yo he tenido alguna hipoteca que he sacado a este tipo de perfiles y cobran una pasta. Claro, cobran una pasta porque no existe. Porque hay muy poca oferta de tema de reforma, y sobre todo calidad en ese servicio, porque hay mucho chapuza, pero que te hace una chapuza. También el tema de materiales también es un tema importante que creo que daría para mucho, porque esa inflación que hemos tenido le ha repercutido al constructor, y el constructor no lo va a pagar él de su bolsillo. Eso lo repercute al cliente final. Claro, eso es. ¿Sabes? Y al final resulta que, como bien dice Antonio, que una vivienda de protección oficial que está destinada para perfiles que necesitan una ayuda para adquirir una vivienda, que es una cosa que es de primera necesidad, al final entra en precios disparatados, que no pueden conseguir ni esa entrada inicial, ni pagar esa cuota con los ingresos que tienen, etcétera. Os voy a hacer una pregunta también, siguiendo por este tema. Estamos hablando de obra nueva, ¿no? Sí. ¿Por qué la vivienda de segunda mano también ha subido, cuando eso ya se construyó en su día, con los costes que fuese y tal? ¿Por qué creéis que esa vivienda de segunda mano sube en proporción a lo que es una vivienda de obra nueva con los costes que tiene hoy en día? Yo diría, por tirar, Javier, yo diría que es porque es más asequible. Es más asequible que la obra nueva. Mira, muchos clientes de los que tengo que comprar segunda mano y no obra nueva es porque están viviendo de alquiler. Personas individuales o parejas. Están viviendo de alquiler, con un alquiler que estamos hablando medio, aquí por lo menos en la zona en la que estamos, 750, 950 euros. Sí, Entonces, no tienen capacidad de ahorro. Para comprar una obra nueva necesitas estar entregando, si la compras sobre plano, tienes que estar 2 años entregando una mensualidad extra, sin poder disfrutar de la vivienda. Después, a la hora de tributar, cuando compras una vivienda de obra nueva, tienes que pagar el IVA. Eso es otro tema también a hablar. Y tienes que pagar acto jurídico documentado. Cuando compras una vivienda de segunda mano, dependiendo de la edad y de otros factores que todos conocemos, pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero lo pagas un 7, un 6, un 3,5 en Andalucía. Estamos hablando de Andalucía porque es donde estamos, ¿no? En otras comunidades funciona de otra forma. Pero claro, es más barato. La realidad es que es más barato comprar una vivienda de segunda mano y más asequible. Lo que no es normal, perdón Antonio que te corte, lo que no es normal, que hablamos de que una vivienda es una compra de primera necesidad y que los impuestos no estén bonificados como primera necesidad. Hay productos de primera necesidad, como el pan, la leche, que tienen un IVA reducido. La compra de vivienda. ¿Por qué creéis que pasa eso? Porque es que es verdad que mucha gente no puede acceder a la compra de su vivienda precisamente por el impuesto. El impuesto es bastante abusivo. Claro. ¿No? ¿Sabes cuál es el perfil medio del que compra primera vivienda? El perfil medio del que compra primera vivienda es el que ha vendido la suya, ¿no? O el que ha vendido la suya, o el perfil joven que vive en casa de sus padres y que puede adelantar todo ese dinero hasta que le finalicen la obra y le entreguen la vivienda. Y cuando le entregan la vivienda, ya ha aportado un dinero importante, pero una familia que esté pagando un alquiler no puede contemplar pagar el alquiler y pagar esa cuota inicial que le hacen mes a mes hasta que le entregan la vivienda. No puede. Claro, me gustaría profundizar también en ese dato de los salarios respecto al precio de la vivienda, ¿no?
Es algo bastante interesante a analizar. Yo tengo un dato aquí que hemos apuntado antes con Ro, que es la responsable de marketing, que en el año, por ejemplo, 1985, una persona tenía que destinar 4 años y medio de su salario, destinándolo íntegro a la compra de la vivienda para poderse comprar esa vivienda, ¿no? Hablamos también nosotros de que los tipos en esa época eran hasta del 20%, ¿no? Sí, sí, eso es La, decir, la hipoteca Javier de mis padres en los 90 fue de un 15%. claro. Sí, O sea, sí, sí. Y a día de hoy... y el plazo 10, 15. Se pagaba fácil. No, antes las hipotecas eran 12 También, años. también era otra forma de vivir. También no. Hoy hay cosas que para nosotros son primera necesidad, que antiguamente eran artículos de lujo. También las familias no vivían al mismo nivel que vivimos ahora. Cuando alguien se compraba una vivienda, se enfocaban 100% en pagar esa vivienda cuanto antes, Sí, en y trabajar, y hasta que no tuviesen esa vivienda pagada, no empezaban a disfrutar de la vida. Hoy por hoy no es así. Sí, quizás esa mentalidad ha podido cambiar ¿Sabes? con el Sí, tiempo. sí. A día de hoy, por ejemplo, por terminar ya con ese dato, destinamos 8 años del salario íntegro. Evidentemente tú no puedes destinar el salario Claro, íntegro de media, pero yo creo que es un dato también un poco erróneo porque si quieres vivir en una vivienda decente, con el salario medio de hoy en día de España, destinaríamos algo más de eso. Sí, Pero entiendo bueno, que ese ese es dato. el dato. De hecho, Javier, me gustaría tirar otro dato referente a todo esto que estamos comentando, de la gente qué perfil de personas son normalmente los que entran, son parejas, están normalmente viviendo de alquiler. Porque claro, que cuando la gente no puede comprar también van de alquiler, también eso ha hecho que el alquiler haya subido. Claro, que quizás antes también era con un salario, porque, bueno, la situación ha cambiado, gracias a Dios, pero antes era con un salario, ¿no? El hombre trabajaba, la mujer quizás, Claro, generalmente, claro, generalmente. lo A que- día de hoy hace falta 2 trabajos a pleno rendimiento Exactamente, para... a eso es lo que me refiero, que muchas veces es irónico, como a lo mejor para poder, para que te acepten un crédito hipotecario, para que te acepten un préstamo, o sea, contemplan el ratio de esfuerzo, el ratio de endeudamiento, ¿no? Que la realidad es que cuando tienes un alquiler, en Lo muchas supera ocasiones muchísimo. pagas muchísimo más de ese Claro. 35, 40, pagas un 60, Claro. porque tú tienes que, si estás solo y tienes que estar en una habitación, pasa en ciudades como... Claro, pero porque en el alquiler es diferente. El que asume el riesgo es un propietario que tampoco entiende mucho de lo que son estos parámetros. Pero un banco tiene que tener eso bien controlado. Y es normal, no te pueden dejar una tasa de esfuerzo por encima del Sí, no, 40% de si tu yo ingreso. lo entiendo. A ver, más dedicándonos a esto, todo lo entendemos. Pero, claro que en el alquiler están llegando... Tengo muchos conocidos que solo viven para pagar el alquiler y siguen mal comiendo. O sea, solo pagan el alquiler. Conozco Entiendo mucha gente perfectamente eso que estás comentando, Antonio, pero ese tema viene un poco también regulado de cuando tuvimos el problema en España de que la banca española fue rescatada con fondos que se vendió de que eran fondos nacionales, pero no eran fondos nacionales, eran fondos europeos. Y ese Banco Central Europeo, cuando nos dejó el dinero para rescatar la banca española, nos dijo, perfecto, yo os dejo dinero, pero ahora no vais a hacer las cosas como queráis, ahora vais a hacer las cosas como nosotros decimos que se tienen que hacer, ¿vale? Y ahí marcaron unos parámetros, diciendo, oye, si sube el ratio de endeudamiento por encima de un porcentaje, si cobras menos de X dinero, esa persona se encuentra en una categoría de persona de exclusión y tú no puedes desahuciar la vivienda. ¿Qué pasó eso con la banca española? Perfecto. Ahí ese dato fue un poco para reservar los derechos del consumidor, pero la banca, ¿qué se consiguió con ello? La banca española no financiaba ese tipo de clientes. Claro, a ver, venimos de una desregularización en el tema hipotecario que fue la crisis de 2008. Total. Ahí se daban hipotecas por encima de ratio, las hipotecas se daban sobre tasación, la gente llegaba a una vivienda de 100.000 euros, te la escrituraba en 60. Es que llegan muchos casos a día de hoy de viviendas para vender que dice el tío, me costó 100, no te costó 100, en escritura hay 60. Claro, pero Y la hipoteca iba sobre tasación, hipoteca 150.000. De hecho, a día de hoy se habla mucho en el sector de sobretasación. ya, en la banca española... Ya no existe la sobretasación. En esa época, en la banca española, cuando un cliente iba directamente a la entidad bancaria o a través de intermediarios, como podemos ser nosotros, el banco te decía, oye, le decías, mira, este cliente necesita este dinero para comprar la casa. Y te decía el banco, perfecto, pero este cliente tendrá que comprar un mobiliario para la casa. Y este cliente se casará.
y tendrá que Pero comprar sí, un coche. sí, también que no solo era- está no todo, tenía- Cuenta la leyenda, Sergio, de muchas personas que tú ibas a abrir una cuenta bancaria y acababas con un inmueble notarial. Claro, La misma mañana. claro, claro. Después, por eso pasó no, eso. no se miraba ratio, daba igual Nada, el precio, nada. tal, todo tasación. Claro. El que hace la ley hace la trampa. Siempre existe ese tasador que te da Claro. un valor que no es real de mercado. ¿Qué pasó? Pues crisis 2008, la más gorda que ha habido. Claro, ahora cuando el Banco Central Europeo dijo, perfecto, pero si tú dejas un dinero, tienes que ser responsable de que con ese inmueble que tú hipotecas, tienes que cubrir el préstamo que cedes. Por lo menos obtienes tú un riesgo. Claro. Es el riesgo. Antes, por ejemplo, tú dejabas de pagar la hipoteca y te daba igual, ¿vale? Vas a una acción de impago, el banco se queda con la vivienda y yo tengo de hipoteca y 120.000 y eso se vende en 80. Claro. Tú no perdías nada, ahora se da el sobreprecio de compra, porque para evitar eso, el que tú también tengas tu riesgo de gastos, por lo menos has puesto el 10% más los gastos, lo que Y sea. a ese cliente que como bien hemos comentado antes, tenía unos conocimientos financieros muy mínimos, le decían, pero todo esto te lo metemos nosotros en un paquete y tú te casas, te vas de viaje, te compras el coche y pagas esto. Pero tú no sabes que ese interés sobre el coche que compras o sobre el viaje que disfrutas, lo vas a estar pagando durante 30 o 40 años. Y el tipo de interés lo pagas anualmente. Sí. Claro, al final ese viaje te sale como si tuviese comprado la luna para poder viajar allí. Pero eso hoy en día también se sigue haciendo, por desgracia. ¿Cuántos clientes te llegan con un préstamo para irse de vacaciones? Ya. Eso Es cierto, pero bueno, nosotros... Tengo amigos que lo han hecho, ¿eh? Claro. Y tú sabes que estoy hablando de ti. Eso es poca cultura financiera. Claro, porque con cultura financiera. vas a pagar un viaje y medio, ¿sabes? Al Exacto. final de... O depende, si lo amplías en el plazo, que dices, no, pues si yo cuanto menos cuota pague, mejor. Pues póngame años. Pero claro, cuanto ¿qué más años te pasa? ponen, más interés. ¿Qué pasa, Sergio? Pero que en mi entorno pasa, ¿eh? Sí. Pasa, es una vez, venga, Egipto, ya lo pago en el resto del año. Es que eso es peligroso y se empieza por... Pero porque Por- entra, es una bola de nieve. ¿Eh? Es una bola de nieve. Es algo peligroso porque se empieza por financio de la tele y luego ya, qué que qué ahora- cómodo y es que ahora financio, mi pareja- tal, y ahora financio el coche. Porque y sigues teniendo la liquidez, Javier. Tú compras la tele y tú pagas 30 euros al mes. Y tú esa tele, que vale 2.000 euros, con los 2.000 euros sigues teniéndola aquí. Y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Y cuando empiezas el mes, empiezas a pagar cuota y dices, guau, es que con lo que tengo no puedo vivir. Pero ahora llega, ya pasa el tiempo porque tú dices, esto en un año lo pago. ¿No? Te vas de viaje en verano, pagas, pides un prestamito, ya lo vas pagando por no descapitalizarte o porque quieres pedir un préstamo. Ahora pides el préstamo, pero es que a lo mejor en Navidades tienes una semana de vacaciones y te quieres ir fuera. Empalmas uno con otro. Empalmas uno Bueno, ¿y con otro. cuánta gente aquí en Sevilla se endeuda para la feria? Bueno, la feria es un tema que yo lo respeto también, que las personas se endeuden para el tema de la ¿Cuánta feria. gente, Javier, me llegan en enero y febrero preguntando, ¿no? Ujú. ¿Cómo están los préstamos personales? Es que la feria, es que el carro, es que... Y después hay otros perfiles de clientes que a mí personalmente me han llegado, incluso a lo mejor no para temas de lujo, ¿no? Para temas formativos y demás, que está perfecto. Que a lo mejor dice, oye, pues mira, voy a entrar en un máster que me cuesta 6.000 euros, yo tengo el dinero, pero prefiero no quedarme sin nada y pido un préstamo personal. Vale, tú pides un préstamo personal, tú vas a pagar unos intereses por un dinero que tú tienes. O sea, ¿por qué no lo pagas? Bueno, y es que si me hace falta el día de mañana dinero, pues si te hace falta el día de mañana, lo pides. Y si no te hace falta, Claro. estás pagando intereses por un dinero que tú tienes ahí. Es un poco lo que hablábamos anteriormente de más, la cultura financiera. Quiero sacar otro, ya que estamos hablando de cultura financiera, quiero meterme un poco en tema de inversión. Esto no estaba en el guión, pero vamos a sacarlo. Siempre te gusta entrar en ese tema, a ver. ¿Por qué, por qué los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, lamentablemente? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué hace el rico para enriquecerse más? A ver, yo voy a dar mi opinión, iba a decir mi humilde opinión, pero ni humilde ni nada. Yo voy a dar mi opinión. Tiene sentido, Sergio, Javier, tiene sentido. Y aparte, voy a enlazarlo con nuestro sector, ¿no? Vamos a enlazarlo con
de nuevo, porque sea algo redundante, con el inmueble. Si yo tengo dinero como inversor y mi inversión, lo que más me gusta, más controlo, es a lo que el español medio le gusta. ¿Cuál es la inversión del español medio? El ladrillo. Yo quiero invertir en ladrillo. Yo soy inversor, ya tengo claro, ladrillo. Es lo que controlo, es lo que puedo ver, es lo que puedo tocar. Bueno. Que también está bien. Eso es una cultura, lo hablaba con un inversor uruguayo y argentino el otro día. Que a los latinos en general, pero al español y al italiano, es el ladrillo, nuestra inversión. Pero lo podemos palpar, ¿vale? Yo digo, vuelvo al tema. Si yo tengo 2 inmuebles, saco una buena rentabilidad, estamos hablando de cómo están los alquileres, de cómo están los precios, me está generando algo, tengo liquidez porque me está generando bastante, ya sea con compraventa o con alquiler, y ahora sale una oportunidad, es que ya las propias inmobiliarias, antes de publicarlo, cuando realmente hay una oferta, es que me va a llamar directamente. Claro, pero tú básicamente lo que vienes a decir es que el rico invierte, ¿no? Claro, el rico invierte, pero es que también, colateralmente, las mejores oportunidades llegan al primero. Claro, yo tengo aquí una teoría que es, yo lo divido en 3 clases de mentalidades. Esa mentalidad de clase rica usa el dinero que tiene, pero mentalidad de clase rica no puede ser una persona que, por ejemplo, cobre el salario mínimo, porque no le da para hacer ese tipo de inversión, ¿no? Claro. Pero una persona que tiene una mentalidad de clase rica, el dinero que cobra lo usa para invertir. Y ese dinero que invierte, ya sea en activos inmobiliarios, criptomonedas o el activo que sea, fondos indexados, y al final cualquier tipo de activo, le genera una rentabilidad que vuelven a invertir y hace una rueda que no para de girar. Eso es la mentalidad que yo estimo de una persona de clase media. Que de hecho este tipo de personas, el dinero que obtienen lo utilizan para invertir y luego incluso viven de alquiler. ¿Por qué? Porque ese piso donde vive de alquiler igual paga 4 o 5 mil euros de renta mensual y un piso que vale medio millón no muchísimo más, vale 1,5 millones, que la hipoteca de eso sería muchísimo más de ello. Ahora vamos también me gustaría profundizar en el tema, en el tipo de inversiones inmobiliarias que hay, ¿no? En nuestro sector. Luego, después del de mentalidad de clase rica, está el de mentalidad de clase media, que el dinero que obtienen, lo poco que ahorran, lo utilizan para comprar pasivos. El rico compra activos. Pasivos puede ser un coche, una casa por encima de lo que tú te puedes permitir. Y luego está esa persona que tiene una mentalidad de clase baja, pero porque esa persona normalmente no puede optar por otro tipo de mentalidad porque no tiene recursos, que todo lo que obtienen lo gastan. Directamente no compran ni pasivos, es todo para gastar, pero porque no te da para más. Claro, lo tienen, lo generan. Claro, pero Javier, eso viene un poco relacionado a ¿cuántas veces hemos visto el nivel clase media que por circunstancias le cambian sus ingresos y tú te das cuenta en el minuto 1? Gasta más. Te das cuenta en el minuto 1 que esa persona que ayer iba al bar de la esquina le cambian sus ingresos y va a un restaurante con un Rolex de oro, ay perdón, he dicho marca, no sé si se vale, pero cambia su nivel de vida. Sí. Y sigue siendo un pobre gastando más. Al final de mes la cuenta está en el mismo cifra. Eso es educación financiera. Tú a medida que consigues otro poder adquisitivo, el saber cómo gestionar ese dinero para el día de mañana no seguir la carrera de la rata. Es trabajar por dinero todo el rato y salir un poco de ese círculo vicioso que por desgracia casi todos estamos. ¿Cómo se consigue? Pues a través de inversión, generar ingresos pasivos, que el día de mañana tú trabajes porque te gusta trabajar, no por necesidad. Mira tú, educación y educación financiera. Me gustaría hablar un poco también del tipo de inversiones inmobiliarias, porque unas son más rentables que otras. ¿Por qué se da la casuística, por ejemplo, de que los pisos por debajo de 100.000 euros son súper rentables? ¿Qué pocos quedan de eso ya? A ver, cada vez quedan menos de esos Yo pisos. estoy deseando encontrar. Pero los hay también, Sí, de fondos, sí. bancos suelen ser más económicos, ¿no? ¿Por qué esos pisos son tan rentables y un piso de lo que hablábamos antes de 1,5 millones de euros pierdes dinero con esa inversión? Claro, eso vamos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Depende de la mentalidad también. La mentalidad baja
o media, perdón, no me quiero decir baja, la mentalidad media, cuando cambia su economía, lo que quiere es comprar un inmueble donde viven los ricos. Quiere comprar un inmueble caro. Sí, serio, pero no hablamos en sí de eso, sino de la rentabilidad de ese activo a la hora de alquilar, como inversión. Claro, la rentabilidad es bastante simple. Un inmueble entre 80, 100.000, 120.000 euros, lo puedes rentar, lo puedes alquilar en 600, 700 euros, cuando un inmueble de 400.000 lo puedes rentar en 1.500. Claro. No existe proporcionalidad Claro, en lo que es ese alquiler con respecto al precio. Por eso las personas de mentalidad rica, como le habíamos llamado, no invierten en inmuebles caros. Ni de coña, eso es Son los algo... propietarios de inmuebles económicos donde la rentabilidad es muy alta. Y de hecho, Sergio, atacan a propiedades, a ver cómo te lo diría, menos suculenta, ¿no? Un Claro. tercero, un cuarto sin ascensor. Claro. Propiedades que realmente una persona para vivir a priori no la compra. ¿Por qué son más rentables? Porque al final la gente se mete, porque necesitan un Claro, alquiler. el buen inversor no invierte en un piso bonito, el piso bonito es caro. Claro, en ese vive de renta. Invierte, claro, tú tienes que Claro, invertir. en ese vive de renta. La gente a la hora de invertir, por ejemplo, llega a un piso y dice, no, es que no, pero si tú no, al final no, tú no vas a vivir ahí. Esos pisos más rentables son pisos en zonas obreras, ¿no? Donde están estos precios de Vale, 80, sí. 90, 100, que da una rentabilidad muy grande porque es una zona de gente que trabaja, pero no necesariamente es un piso bonito, porque un piso bonito del que tú te enamoras es caro. Claro. Con un ascensor y tal, no, Y- un piso y- muy y rentable También, normalmente lo tienes. Javier, ese perfil de cliente que alquila esa vivienda la tiene trampolín o porque tiene que entrar, porque su trabajo está cerca de esa vivienda, entonces Por necesidad. tampoco, por necesidad, sencillamente por necesidad, entonces tampoco busca lujos en la vivienda. Si tuviera mejor, perfecto. Pero igualdad de condiciones, a lo mejor esta opción son 200 euros más barato, para esa persona es ideal porque se está ahorrando 200 euros versus a vivir en otro piso compartido pagando 200 euros más. Y dice, para mí esto me vale y es temporal. Entonces, Y además ¿en qué se traduce? Que para el inversor es mucho más Y rentable. además se puede comprobar y con datos de que la clase obrera puede dejar de pagar ese préstamo que pagó para ir a la feria. Pero no va a dejar de pagar la vivienda donde vive, el techo de su familia, ese techo no va a dejar de pagar. Claro. ¿Sabes? Es capaz de dejar de pagar otras cosas que a lo mejor le perjudican más a nivel bancario y a nivel de que no pueda tener las puertas abiertas, pero al propietario de su casa donde vive su familia, a ese sí intenta pagarle, y si por casualidad le viene algún problema y no puede pagarle la totalidad, habla con él, intenta de llegar a un acuerdo, pero no se quiere ver en la calle. Claro. Hablando de otra oportunidad de inversora, pues siempre nos centramos en la compra-venta, aunque siempre se dice que el negocio está en la compra, que también sería un tema, pues a ver que si lo considera. Bueno, a ver, ¿esta la compra o no? El house flipping, que es ahora un tema que es... Claro, eso es lo que iba a mencionar, pero digo que muchas veces siempre se ha dicho que el negocio está en la compra. Hablo de magnates americanos. ¿Por qué? Que compran que- por lotes, ¿no? Claro, ya no solo por Por lotes. el lote es más barato. Ya no solo por lotes. Hablo, Sergio, que de hecho creo que esto lo comenté una vez contigo hace tiempo. Lo comenté contigo. Y es que yo prefiero comprar, me invento datos, me lo invento sobre la marcha. Prefiero comprar en 80.000 euros a un tipo de interés de un 5% que comprar ahora en 120 a un 1,8. Claro, pero eso son las hipotecas de antes que comentábamos, ¿no? Que era una hipoteca muy residual, era la vivienda, es lo que comentábamos. Yo me he encontrado con, por ejemplo, el caso, una vivienda allí en Cavaleri, en Mairena, que la mujer lo compró en 1980 y pico, en 27.000 euros. Vamos a notaría, a ver y firmo yo eso ahora mismo. Y eso a día de hoy tiene un valor de 200 y pico mil euros. Madre Sí, pero eso... ¿No? Eran hipotecas de un importe muy pequeño con tipos de interés muy elevados. Claro, En torno es al- cuando me preguntan a mí, mis allegados y demás, que saben que me dedico al sector, oye, serio, ¿es buen momento ahora para comprar? Oye, el momento ideal no es nunca. Exacto. Yo respondo esa pregunta. Claro. ¿Es momento de comprar? Siempre y nunca. Siempre y nunca, porque claro, cuando la vivienda está baja, el tipo de interés está alto y viceversa. Cuando bajan el tipo de interés, sube la vivienda, por exactamente lo que hemos estado hablando antes, oferta y demanda, y que nos tienen manejados. Bajan el tipo de interés para que consumamos más, al consumir más, sube el precio de la vivienda. Nunca está
el momento ideal. Aparte, Sergio, que por la ley hipotecaria, ¿no?, de 2019, que es la que nos regimos ahora, tú puedes subrogarte de una entidad a otra cuando quieras. Te puedes subrogar, entonces me da igual pillar algo a un 5% si estoy comprando barato, si luego ya puedo subrogarme en un 3%. Pero eso la sociedad no conoce esa cosa. Eso de hecho, me he enlazado con esto, bien, no quería hablar de esto, quería hablar precisamente de lo que mencionabas, que era que yo por lo menos aquí en nuestra zona de Andalucía sí lo he visto, en Málaga lo he visto, en Granada lo he visto, pero aquí en Sevilla, por ejemplo, no lo veo tanto, y es el tema del flipping house, ¿no? Mucha gente que lo que hacen es ya no comprar, darle un lavado de cara y vender, sino hablar con los propietarios de la vivienda y decirle, con una valoración, su vivienda vale esto. Sí. Es más, propietarios que ya tienen puesta la vivienda en portales. Sin comprar, hay algunos que lo hacen sin comprar. Exactamente, sin comprar. Yo tengo un amigo que hace eso. Veo vivienda en portales, es decir, tampoco no, en portales inmobiliarios que todos conocemos, vale, se queda con esos particulares. Mira, estás vendiendo tu vivienda en 120. Yo voy a invertir en su vivienda 20.000 euros, la vamos a vender en 150. Claro, eso con otros números, porque Sí, 20.000 euros normalmente son reformas de 50, 60. Datos por tirar, ¿no? Pero claro, hace ese lavado de cara. Ese tipo de inversión, por ejemplo, al igual que la inversión para alquilar en Madrid no suele ser nada rentable, es más rentable en zonas como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Huelva, cada vez más interesante. Huelva, o sea, ciudades así medio grandes. Claro, no para alquiler a lo mejor de larga estancia. En Madrid no suele ser tan rentable lo que es comprar para alquilar, pero en Madrid los números son bestiales en lo que estamos hablando, house flipping. ¿Por qué? Porque la reforma es más o menos lo mismo en Sevilla que en Madrid. Entonces, si tú coges una propiedad de aquí, así medio de lujo, porque no va a ser un piso en un pueblo es un piso, normalmente cuando se hace ese house flipping es en un piso céntrico. Entonces, en Madrid ese piso pues, puede costar 700.000, lo que sea, y la reforma es la misma y los márgenes son mucho más grandes con respecto a una vivienda de tan alto importe. Aquí en Sevilla no se ve tanto. Teníamos un antiguo compañero, Javier Álvarez, que se dedicaba a esto con una de estas empresas y él decía que había dejado de ser rentable aquí en Sevilla, que no había ese tipo de oportunidades, ¿no? Sí. Es lógico, o sea, también los precios que se manejan aquí. Yo creo que también influye, Javier, la mentalidad de los propietarios. Aquí tenemos una mentalidad de desconfianza muchas veces, ¿no? Sevilla es una ciudad muy peculiar, muy peculiar, pero que me refiero también, hay que tener valor de presentarte como un propietario en Madrid y ofrecerle esto, que es lo que pasa, por eso le digo, que la mentalidad también madrileña, o de Barcelona, o de Cataluña, también está mucho más abierta, son mucho más abiertos al negocio. Claro, pero que hay más oportunidades allí a la hora de este tipo de inversión, creo yo, que no... Claro, por el precio de la vivienda, la rentabilidad es mucho mayor. Una vivienda de 600.000 euros sin reformar y le metes una reforma, que la reforma es prácticamente la misma aquí que allí. Claro. Le metes una reforma de 60, no es lo mismo que hacerle una reforma a una vivienda de aquí de 200. Ese margen lo vas a perder por completo. Después ha habido otro negocio, yo por ir variando también, que se me ha dado y tal, y que ahora mismo me han llegado propuestas incluso para participar y demás. Que claro, el problema que hemos estado hablando durante toda la jornada de hoy es evidente que es que no hay vivienda, hace falta de vivienda, no hay realizar el suelo, construir, tal y cual. Entonces, con esto de cómo están los tiempos, que están cambiando, que compramos hoy en día todo por internet, que muchos negocios locales y negocios de barrio ya están cerrando. Esos locales quedan vacíos. ¿Cuántas empresas no están saliendo ya que lo que están comprando son locales comerciales, haciéndoles cambio de uso y incluso dividiéndolo horizontalmente o verticalmente para sacar apartamentos, ya sea alquiler turístico o no turístico, sino vivienda residencial normal. Entonces, claro, es un negocio que también está creciendo, porque claro, todavía hay muchos locales vacíos y también son oportunidades de negocio. Pero, Antonio, eso llegamos un poco a lo que hablábamos anteriormente, de que como los alquileres y los precios están tan caros, cada vez estamos aceptando vivir en condiciones peores de las que menos favorables. Eso pasa en zonas más como Madrid. Aquí hay una legislación más. Yo que tengo otro amigo que invierte en Madrid, precisamente está haciendo eso. Está cogiendo un local totalmente destruido. Ahora después, si queréis, os enseño un poco las imágenes de cómo lo cogió. Y lo ha reformado por completo, pero todavía
veo yo que Que es un local. es un zulo. Es un local, Es que claro. Zulo, de hecho, Pero aceptamos eso. Pero en por Madrid, precio. hay otra regulación. Aquí en Sevilla No aceptan no eso. es tan a fácil. ver, eso como tiene es. que estar supervisado, Javier, y Sergio, por un arquitecto. Claro, tiene sí, que, sí. que tener un número de ventanas, si no la Claro, tiene que pero añadir. no es la aceptar misma la la normativa de unidad, aquí el que la de Madrid. En Madrid, ya te digo, ese local tiene, como es un bajo, sí que le abrió una cristalera como tal, y luego una ventanita, tiene el resto de ventilación, Sí, una ventanita. Y en el techo, la ventanita está a una nota de que. La ventanita de esta altura, Sí, no, para que te dé el aire tienes que levantar las manos, claro. no, Si no te da el aire. o poner la nariz. Es una regulación diferente. Claro, pero todo eso son negocios que están floreciendo gracias a que tenemos un problema real de vivienda. Todos se enfocan en que tenemos un problema real de Es vivienda. una forma de abastecer la demanda que tan desorbitante Claro, que pues, tenemos a día pues de hoy. cojan y a esos grandes tenedores, no hablo de fondos, hablo de bancos, etc, etc, oblíguenle a que esa vivienda no la pueden tener cerrada. Vale. ¿Sabes? Pero es Sí. un terreno pantanoso. Claro, porque no les interesa. Claro, No les interesa. Me gustaría finiquitar un poco el podcast hablando de algunos casos reales de problemas que tiene la gente con el que se puedan sentir identificados. Hablamos fuera de cámara, por ejemplo, de un 402, ¿no? De una inmatriculación. Alguna problemática real con la que podamos ayudar a la persona que nos ve. A ver, yo me voy a tirar a la piscina con algo, Javier, y te diría hasta porcentaje. Yo creo que un 75% de la gente que me entra no asesor es el mismo caso y tengo la certeza de que vosotros también. Y somos dos personas, quiero comprar con mi pareja, estamos hartos de pagarle la vivienda a otro, quiero pagarme la mía. ¿Vale? Entonces, cuando le explicamos los costes que conllevan, que no es solo el banco da un porcentaje, tú tienes que poner el restante y tienes que añadirle los gastos. Caso típico, yo creo que se va a sentir identificado prácticamente todo el mundo. Entonces, cuando le dices que tienes que poner, hablo de números, que ya te digo que no son reales, dependiendo de muchas localizaciones geográficas, pero ponte que les digo que necesitan 25.000 euros para votar. Dice Antonio, es que solo tengo 5, es que solo tengo 4, es que tengo 10. Entonces, ¿cómo? ¿Tú consideras entonces que ese problema viene a la hora de ahorrar ese Claro, dinero Claro, que el ¿por banco qué? Por lo que hemos necesita? hablado todos, como lo que hemos hablado anteriormente. Alquiler, préstamos hormigas, Claro. que tal, igual. Entonces, no, tenemos poca capacidad de ahorro. Por tanto, es un problema que tiene la mayoría de personas que quieren comprar a día de hoy. Es cierto, Antonio, otro tema que también a veces nos llegan, ¿vale? De personas que como no pueden vivir en los sitios urbanos, deciden, y a lo mejor son personas que les gusta poder vivir en el campo y demás, oye, pues mira, nosotros tenemos estabilidad laboral y demás, pero queremos vivir fuera del núcleo urbano. Esto viene mucho también después del COVID, ¿vale? Pero claro, el tema de las fincas urbanas, las fincas rústicas, perdón, también bancariamente la financiación no es tan accesible, no es tan accesible como el tema urbano. Y eso, hasta que ellos entienden que es totalmente diferente la financiación para un inmueble urbano o un inmueble rústico, ahí tiene una tesitura y es una problemática. Los dos me habéis comentado que el problema viene del tema de ahorro, que aquí se han intentado plantear varias medidas, ¿no? Avales ICOs, sacaron uno de la Junta de Andalucía que te financiaban te avalaban el 15%, ¿no? Y salió otro que avalaban hasta el 100%, que era el ICO, ¿no? Sí, el ICO nacional. ¿Creéis que es suficiente o aún así la gente no le da ni siquiera para cubrir esos gastos a raíz del Al impuesto? primero que nos interesa entrar en esos avales es a las entidades bancarias. Por eso ponen tanta problemática para aceptar esos avales. De hecho, no hace mucho estuve viendo una noticia de que se había adjudicado por debajo de un 10% de lo que habían propuesto como vales ICO. Para acceder a esos avales necesitas reunir unas características y demás que el cliente final al final desiste. Claro, exactamente, Sergio. De hecho, yo siempre lo comparo con el iceberg, la punta del iceberg. Te cuenta que tiene que tener un mínimo de edad,
un mínimo de ingresos, un mínimo de ingresos Cocina se de arrolla, nómina, que te dicen 3 puntos que los reúnen la mayoría de personas, pero no te cuentan lo que hay detrás. Eso es. Te piden movimientos bancarios, como cualquier hipoteca, pero si en una hipoteca te piden entre 3, 6 movimientos, o sea, 6 meses de movimientos bancarios puede ser suficiente para la mayoría de entidades, en este caso te piden año y medio. Que tú no hayas tenido vivienda nunca. Exactamente. O sea, tú has podido tener una vivienda por circunstancias, has tenido que vender, ha cambiado tu circunstancia y ahora vives de alquiler. Tú ya no puedes acceder, ¿sabes? Es lo que te digo, Sergio, te piden todavía, o sea, te pide todavía ser más solvente y tiene sentido, porque aquí donde viene donde la gente se lía. Porque también me lo comentan, Antonio, es que el banco me da, perdón, el gobierno me da, no, perdón. El banco no da nada. Eso lo da el gobierno avalado por lo tanto, el Estado. Si el banco normalmente da un 80%, el banco ahora te va a dar ese 15 extra y te va a dar un 20 extra. Claro, estamos comentando aquí que es un poco una fachada política a la hora de... Queda muy bien. Mira, estamos es una fachada. ayudando, pero que realmente no, esa ayuda no es realmente llegando, tangible, ya, ¿no? final. Yo entiendo perfectamente como entidad, yo me pongo en los pies o en los zapatos de una entidad bancaria que normalmente da el 80 y está, ¿no?, colaborando con estas medidas, dice, vale, yo te voy a dar hasta el 95% o hasta el 100%, pero lo que te voy a pedir es que seas un perfil top, para yo asegurarme de que nunca me vas a Que dejar no, esa cabeza. esas Ese ayudas- perfil Que no esa- lo necesitas. Claro, esas ayudas no están llegando a Eso es esos, la realidad. O sea, yo a esos te, perfiles que realmente Lo son necesitan. los que claro, lo yo te requieren. doy el aval a un perfil que no necesita ese aval. Claro. Al perfil que no necesita, no reúne las características. Por lo tanto, al final no están concediendo. Y ya para terminar, que tenemos poco tiempo, Sí. ¿cómo vosotros creéis que podría lo que se podría aplicar para solucionar este gran problema que, Oh, no, yo que no sé. existe, ¿no? creo que hemos sacado algunos temas que iban en relación a eso, que era liberalizar suelo, poner en el mercado viviendas que hoy día no están en el mercado porque a los grandes tenedores no les interesa estar en el mercado, bajar legislación, bajar impuestos y facilitar a una cosa tan importante como es una vivienda para vivir la familia, que está recogida en la Constitución española. Claro, que no sea tanto te doy, sino no me, el tema, por ejemplo, de Claro. impuestos. No es que te financie tal, quítame el impuesto, Claro, ¿no? por ejemplo, Claro, Directamente, quítame ¿no? el impuesto de transmisiones patrimoniales. No quiero que hagas convenios con bancos, no, si al final lo que estamos hablando no lo van a conceder. Quítame el impuesto. Pero si esa vivienda que tú me estás cobrando un impuesto, ya has cobrado otro impuesto y ya has vuelto a cobrar otro impuesto. Y del vendedor, si no es su vivienda habitual, también va a tributar por la venta. Es decir, que Claro. Claro, al final, una vez tuvimos una charla con un asesor fiscal de trabajador de Hacienda y demás. Y nos dijo, ¿sabéis lo que es un impuesto? Un impuesto es porque yo lo digo. Y es así porque no tiene lógica. Hay algunos impuestos que no tienen lógica. Que esos impuestos se cobran 2 o 3 veces. Claro, esto es un tema que me gustaría profundizar más otro día, pero perfecto. un breve inciso, uno de los impuestos que se aplica es el incremento de patrimonial, o sea, el incremento de patrimonio, ¿no? Que sabéis que es la ganancia que tú tienes patrimonial. Ese impuesto, que nosotros ya hemos hablado en un vídeo de ello, muchas veces es ficticio, porque el poder adquisitivo de esa vivienda que en su día fue 100.000 euros es el mismo poder adquisitivo del de ahora de 140.000, porque eso es pura inflación. Claro. No es que tú le hayas ganado dinero, es que la inflación se ha comido todo eso. El poder adquisitivo es el mismo. Y más de tributar por una ganancia patrimonial que realmente no existe. O sea, por tú haber comprado y haber invertido en esa vivienda para que valga más, al final, ese más que gana, no lo ganas tú, lo gana el Estado. Claro. Ese es el impuesto silencioso que tanto se habla de él, ¿no? La inflación. Vale, Yo creo que lo he pues... resumido muy bien Sergio y coincido con él, con los puntos que ha citado. O sea, que Vale, chicos, pues este es el final del podcast. Muchas gracias por haber venido. Esperamos contar con vosotros en más ocasiones. supuesto que sí. Muchas gracias, Javier. Hemos estado muy cómodos y encantado de estar aquí contigo. Muchas Seguramente nos veremos más veces por allí. Por supuesto que sí. gracias, Antonio.